Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Los últimos de la lista. Un podcast original de As Audio y Podium Podcast. Un día muy especial para la selección. Es el día que anunciamos los 24... Cuando Luis Enrique realizó la convocatoria para la Eurocopa, dejó 2 fichas vacantes. Y por último, Javier Aznar y Enrique Ballester son los últimos de la lista. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? Vaya tarde de fútbol y de emociones fuertes. Mucha tela que cortar. ¿Qué tal, Javier? Sí, vaya día, ¿no? Vaya día, vaya 2 partidos. No tan buenos quizá como los partidos de cabras que veías tú de niño, las cabras del Racing de Santander contra las cabras del Real Madrid, pero no ha estado mal el lunes que hemos vivido para el recuerdo. Ha sido un carrusel de emociones y una montaña rusa. Vaya, no sé, 2 prórrogas, remontadas, goles, ha habido de todo en estos 2 partidos, en el España-Croacia y en el Francia-Suiza, que ha saltado la banca con esa victoria de los suizos. Si quieres, empezamos por el partido de España, si te parece. Sí, estoy pensando que si hoy ya en fresco nos parece la hostia lo que hemos vivido, el partido de España en concreto. Imagina, dentro de 40 años que lo hayamos idealizado ya, no sé cómo lo contaremos a nuestros nietos, ¿eh? Porque, sí, tenía un poco de sabor de aquel partido del España-Yugoslavia que comentamos con Mendieta, sí, que él participó en el año 2000, y con esas idas y venidas en el mismo partido, y ha sido un partido totalmente alocado e inesperado. Ese arreón final de Croacia, que se ha repetido el mismo patrón luego con Francia y Suiza, pero yo no me lo esperaba, esa reacción. Habían casi bajado los brazos los croatas y se han sacado esos 2 goles de la manga cuando España zozobraba un poco, y al final nos hemos impuesto, pero no sin mucho sufrimiento. Sí, ha sido reacción, contrarreacción, reacción a la contrarreacción, jugadores que de repente eran villanos pasaban a ser héroes y viceversa. Sí, o sea... 1000 vidas. Ha sido 1000 vidas en iba a decir 90 minutos, pero no, 120. Y es que también lo bonito de estos partidos es que no sea siempre así. O sea, lo que le da cierto valor a esto es que, como tú has dicho, pues la memoria se te va a 20 años atrás o 10 años atrás, porque cuando lo excepcional se convierte en habitual, también pierde un poco de gracia, ¿no? O sea, partido para contar a los nietos, que normalmente vemos partidos para contar a los nietos, pero como advertencia, ¿no? De este no hace falta que lo veáis, que es muy malo, pero este ha sido espectacular para revisar, sí, de tanto en tanto. Y también creo que ha sido un día, y ese partido de España, que ha recuperado a mucha gente que se había desenganchado un poco del fútbol, el fútbol pandémico ¿no? Año y medio de no poder ir al estadio, de seguirlo solo por la televisión, en estadios vacíos. Creo que había generado cierto desapego de gente de nuestra generación, más o menos, ¿no? Hacia el fútbol, que ya no lo vivía como antes, y hoy ha sido como un volver a la primera vez casi, ¿no? A un reencuentro con un viejo amigo que hacía mucho que no veías, ¿no? Y ese amigo que ves y que a los 10 minutos ya vuelves a sentir lo mismo, ¿no? Me ha gustado mucho eso, y también me gusta pensar la cantidad de niños hoy en España que habrán vivido su primer gran partido de la selección y que se han enamorado del fútbol hoy de verdad. O sea, son más allá del valor del triunfo en lo que quiere decir la competición en la Eurocopa. Esos son 2 grandes victorias para el fútbol. En un momento también que se hablaba mucho de que el fútbol, pues digamos que estaba distanciándose un poco, ¿no? de la afición, que ya no era como antes, pues hoy ha sido como antes y mejor. Y empiezo también a estar un poco preocupado, Javier, por nuestra influencia en la Eurocopa. O sea, esto tenemos que comentarlo, ¿eh? Porque empiezo a pensar que hemos desvelado los secretos del fútbol, hemos pillado el truco, o sea, la explicación a lo que suele ser inexplicable, con nuestros amigos Don Propia Puerta, Don Fútbol, etcétera, que ahora vamos a repasarlo, y empiezo a temer que la UEFA o la FIFA, ¿no? O quien sea, tome medidas contra nosotros, como quien desvela unos secretos, ¿no? Clasificados de Estado, ¿no? Don Propia Puerta hoy se ha pasado ya, ¿eh? A día de hoy podríamos decir que
el fútbol va detrás de nosotros, ¿no? Sí, O sea, sí. nosotros vamos un paso adelante. De hecho, esta mañana han dicho que Mateu Laoz no va a pitar más en la Eurocopa. Sí, Y aquí un poder que asusta. Aquí pusimos los puntos sobre las IES y la UEFA ha actuado. Y efectivamente, es lo que dicen de lo que se decía de Spider-Man, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y nosotros, por supuesto, lo vamos a usar para mal, ese poder, Sí. en un momento dado. Sí. Como se ha visto con Don Propia Puerta, que hemos creado un monstruo que... Claro. El monstruo de Frankenstein que se ha levantado y ha empezado a romper todo a su paso. Sí. Eso creo que yo lo vi en un capítulo de las supernenas. O sea, que creo que muchas películas y novelas de ciencia ficción pueden tratar de ello, ¿no? De la rebelión de las máquinas contra su creador. Pero la ciencia ficción no es lo mío. Bueno, la ciencia sin ficción tampoco es lo mío, ¿no? Pero quiero decir, ese monstruo de Propia Puerta se nos ha vuelto en contra con Unai Simón. O sea, hemos perdido el control del monstruo que hemos creado, que ya es la nueva sensación del fútbol mundial y que ya se atreve a marcar goles desde el centro del campo, ¿no? Es la sensación que he tenido cuando ha marcado Pedri en Propia. Digo, ay... Sí. Ha habido una repetición, de hecho, que parecía la de Schick, el gol aquel que metió en la fase de grupos con rosca desde el medio del campo y la toma desde atrás era igual, con esa rosca de Pedri, con Bada, y cómo sorprende a Unai Simón, que yo estaba deseando que se repusiera del gol, porque la verdad es que era demasiado cruel y no dejaba de pensar en ese rato solo en la portería, Unai Simón, lo que se le debía pasar por la cabeza, ¿eh? Cuando eres portero, aparte de, evidentemente, de que estás solo, pasas mucho tiempo sin acción y lo bueno que tienen los jugadores es que tú puedes fallar un gol, puedes fallar un pase, puedes meter la pata, pero automáticamente tienes que estar ya en movimiento, jugando, y puedes rehacerte. Y no hay nada mejor que eso, ¿no? De algún modo, para olvidar una mancha, se quita otra mancha, ¿no? Entonces dices, bueno, voy a hacer cosas y para olvidar esto. Pero el portero, que se pasa ahí a lo mejor un cuarto de hora sin tocar a nadie, sin hablar con nadie, sin intervenir, mentalmente se le tenía que estar cayendo el mundo encima al pobre Unai Simón y me estaba dando pena. Sí, se han repuesto los dos muy bien. Pedri, evidentemente, pues quizá su grado de culpabilidad es menor, pero aunque siempre te dicen eso, ¿no? De la cesión al portero, que nunca que vaya entre palos por si acaso, ¿no? Por ese por si acaso, que nunca pasa nada hasta que pasa, como ha pasado hoy. Lo he visto un poco ahí, no sé, un poco... Sí, no, y que es un chico joven. Decaído al principio, que es un chico que es súper joven, es Claro. su primera gran competición, pero se ha repuesto muy bien, ¿eh? El resto del partido ha ido creciendo, y Unai Simón es que es un fallo de esos que marcan una carrera profesional y marcan una vida. La de Zubizarreta, la de... Claro, la de Arconada en la Eurocopa. Tantas otras que hemos visto, sí. La de Molina también en la Eurocopa del 2000, que hablamos, ¿no? Que si España termina perdiendo ese partido, pues no sabemos qué pasa con la carrera internacional de Unai Simón, que no solo es que se haya repuesto, sino que ha sido una pieza vital y clave después en la victoria de España. Y eso te dice mucho. O sea, lo que ha hecho a nivel individual Unai Simón lo ha hecho España a nivel colectivo, lo lleva haciendo en muchos momentos de la Eurocopa, ¿no? Y creo que es un mayor aval para lo que queda de torneo. Sí, se ha repuesto de una forma impresionante, sinceramente. Ha parado esas jugadas claves que hubieran decantado el partido para Croacia, y eso dice mucho de su, digamos, su fortaleza mental, porque de verdad, ¿cuántas veces hemos visto a porteros o a jugadores que no consiguen rehacerse, o delanteros? Incluso, mira, podríamos decir hoy Mbappé, que ha tenido el día torcido, que se le veía poco entonado, y al final ese penalti no daba la sensación de tener todas consigo, que luego lo analizaremos, pero que lo importante que es saber dejar atrás esos errores. Y yo siempre digo, Sí. de verdad, lo que separa a un grandísimo jugador de un jugador normal es precisamente la estabilidad mental, el que no te pueda la presión, el no hundirte, el saber ir al día siguiente después de haber fallado un gol, después de haber liado.
Y eso es lo que te separa muchas veces. Porque jugar al fútbol juega muy bien mucha gente top, pero la élite lo mantiene esa gente que es capaz, pues lo que se me ha dicho muchas veces de Rafa Nadal o de estos grandes tenistas, de conseguir ponerte la pelota en la línea justo en el momento decisivo del partido, el timing adecuado, por casi todo mental. Es lo que diferencia a las cabras de Cantabria de Rafa Nadal. Sí, pero siguiendo con nuestra brujería, lo de marcar primero a propósito, o sea, hay teorías por ahí que dicen que España, como sabía que quien marcaba primero pasaba a la eliminatoria, como pasó en los 4 partidos precedentes y como ha pasado en el de Suiza también después, pues que estaba todo preparado, que Pedri y Unai Simón se han metido el gol en propia puerta porque contaba como... técnicamente es un gol de España primero para pasar la eliminatoria, que también lo dijimos nosotros antes. Es que lo estamos haciendo. Cuando dices que hay teorías por ahí, te refieres a que tú lo has puesto en un tuit. No, me lo ha dicho uno en Twitter. Y que está publicado, pero no hay más que eso. Me lo ha dicho uno de nuestros oyentes, David Gual, me ha dicho, oye, a ver si hoy te equivocas porque ha marcado primero Croacia. Ha dicho, no, técnicamente ha marcado primero España, así que acertaba seguro. Por eso te digo. Esas son tus teorías que están por ahí, ¿no? Se limita a un tuit respuesta. Hombre, vale, luego hablaremos de un estudio internacional que se hizo con los penaltis cuando hablemos de la tanda de Francia, que verás que tiene la misma base científica que mis teorías. Pero es que no solo acertamos eso. ¿Sabes? El gol del empate de Croacia, el 3-3, lo ha marcado Pasalic, que es, digamos, el superhombre de los últimos de la lista, porque cumple nuestros 2 nichos de futbolista favoritos. Uno es jugadores del Atalanta y otros jugadores que un día el Chelsea secuestró para ceder, torturándolos un año en cada equipo. Pues Pasalic cumple esos 2 requisitos. Sí, el diagrama de Venn, ¿no? Los 2 círculos, está ahí. Correcto. Solo Pasalic. Correcto, es el superhombre nuestro. O sea, lo fichó el Chelsea, lo cedió al Elche, al Mónaco, al Milan, al Spartak de Moscú, que me gusta ver en esos 4 equipos, ¿no? El Elche, como ahí entre el Mónaco, el Milan y el Spartak de Moscú. Está guay. Y ya lo cedió después al Atalanta, donde ya se quedó. Pero es que te prometo, insisto, que estoy teniendo miedo con que todo lo que podamos decir hoy se nos va a aparecer en días posteriores. Pero sí. Somos ahora mismo los reyes Midas del fútbol. Claro. Todo lo que tocamos se convierte en un gol de propia puerta. Sí. Eso es así. También quería que habláramos de Azpilicueta. O sea, porque me parece que España ha ganado muchísimo con él en las 2 áreas. Hay una frase de Mourinho. Azpilicueta además ya se ha ganado el derecho, ya lo notas que la gente ya le empieza a llamar Azpi, ¿no? Como ha pasado ya ese como Gabriel García Márquez, que solo unos pocos le llaman Gabo, ¿no? Pues, o a Bruce Springsteen, el boss. Pues Azpilicueta ya casi un jugador de estos infravalorado por su paso discreto, no discreto porque no jugara bien, sino porque fue muy fugaz en Osasuna y luego se fue al Olympique de Marsella y luego al Chelsea. Por España no era tan reconocido, no era tan... pues a veces pasa, ¿no? Con los jugadores que están fuera, que salen fuera del radar y te importan menos. Y ya de repente Azpilicueta se ha ganado ya ese apelativo cariñoso de Azpi. A mí dame jugadores así como Azpi siempre, o sea, que no juegan, que compiten y que transmiten y contagian ese entusiasmo por ganar. Me parece un futbolista completísimo y víctima, como estabas comentando, de algo que ocurre a menudo en España, ¿no? Que si no has jugado en el Barça o el Madrid, o en el Atlético de Madrid, estás como fuera de foco para algunas cosas. Sí, como puede estar pasando también con Dani Olmo, que ha tenido un impacto tremendo en el partido, pero es que la carrera de este tío Azpilicueta es tremenda. O sea, es una leyenda del Chelsea, capitán, campeón de la Premier, campeón de la Champions. Hay una frase de Mourinho que dijo que un equipo con 11 Azpilicuetas probablemente ganaría la Champions. Y es verdad, es verdad porque es un tiburón competitivo. Es un tiburón competitivo y me cae bien. Eso cuando lo escuchas hablar y demás, es el tipo de gente que me gustaría haber ido al instituto con él. O sea, eso ocurre, me pasa a veces, ¿no? Que conoces gente ahora de adulto, de mayor, que no te da la vida para hacerte su amigo, ¿no? Para conocerlo de verdad. Y eso, el instituto estaba bien pensado realmente, porque tenías que estar
quisieras o no, muchas horas con la gente y era buen sitio. Y si no ibas era para ir con la misma gente, pero a los recreativos o a otro sitio, ¿no? No, y estoy de acuerdo que Azpilicueta era un jugador que yo quería en el 11 porque de algún modo transmite seguridad. Lo que hablábamos de Busquets y de Azpilicueta, que son jugadores que si los combinas con otros jóvenes te transmiten esa sensación de que tienen las cosas bajo control o que han visto cosas en la vida ya. Y de verdad que Azpilicueta a mí me ha parecido fundamental en estos 2 partidos de España, que ha remontado el vuelo, porque da seriedad, da rigor, no se distrae, es un jugador, lo que tú dices, da gusto, además se le ve eso, una persona que dan ganas de que sea tu amigo, porque parece que te va a dar buenos consejos en la vida. Sí. Bueno, a mí me ha gustado también tener la sensación, mientras veía el partido, de decir, este es un partido que deja huella, o sea, un clásico instantáneo, eso que dicen en la NBA, ¿no? Que cuando pasen partidos, classic games de la selección española, sí, estará este partido. Y volviendo un poco a nuestros dotes predictivos, Don Fútbol ha estado ahí. O sea, Don Fútbol hoy ha jugado con nosotros del 1-0 al 1-3, del 1-3 al 3-3, del 3-3 al 3-5. O sea, Don Fútbol jugando con el karma, sí, y con nuestros corazones, especialmente con Morata también. Como hemos hablado mucho también de él, ¿no? Que a lo mejor es un poco delantero troll en ese sentido, ¿no? Con la selección un poco mezcla de Fernando Torres, de Salinas, ¿no? Que igual fallan un gol cantado y luego cuando ya has perdido la fe marcan un gol mucho más complicado como ha sido hoy y más importante. Y bueno, pues un partido que cambia de repente en una tarde y una noche el paisaje para España, ¿no? Que ha salido muy reforzada del partido y encima pues se ha quitado del camino a Francia, que era la gran favorita, y no ha podido con ello. ¿Cuál ha sido tu lectura de eso que comentabas, de esos bandazos que ha dado el partido de España? Porque mi sensación ha sido que España se ha puesto con un 3-1 muy, muy favorable, muy, muy cómodo, unas sensaciones muy positivas, los jugadores realmente casi ya te diría que disfrutando, y de repente ha habido muchos cambios a la vez en España y en Croacia, y no digo que hayan sido malos cambios de Luis Enrique, pero que mi sensación era que de repente España estaba un poco descolocada, desordenada, ligeramente relajada, con 5 jugadores nuevos en el campo, que cada uno estaba un poco por un lado, y de repente te ha sorprendido Croacia, que han salido muy bien los cambios que han hecho, y luego ha sido el efecto contrario. Los jugadores que habían salido de refresco con España estaban ya, han entrado ya en juego, ya se les veía más cómodos y se ha notado para mí también mucho la diferencia de edad, un poco de esa juventud que tienen los Dani Olmo, Ferran Torres, Oyarzabal ha estado rápido, ha estado bien, Morata igual, Morata ha hecho una exhibición física. Para mí ha sido clave eso, para mal y para bien, que a veces es lo que pasa en el fútbol, que no tiene la respuesta adecuada en todo momento, pero que la prórroga he visto a España muchísimo mejor y a Croacia se le han fundido los plomos. Ha tenido una ocasión buenísima y a partir de ahí, con Modric ya sin gasolina al pobre, que parecía que se le estaba yendo la vida, no ha podido aguantar ese ritmo de 5 chicos nuevos, más otro que ha salido Rodri por Busquets, y no han aguantado ahí a España. Sí, ha dado la sensación en ese primer bloque de cambios, ¿no? Sobre todo el flanco izquierdo de la defensa, con Pau Torres, con Jordi Alba, ahí ha sufrido España, ¿no? En los goles un poco ha echado de menos algo más de contundencia, ¿no? Para cerrar el partido con el 3-1, que realmente estaba cerrado, pero mira, yo creo que ahora... Es que a veces es difícil salir al campo y saber qué hacer exactamente, ¿no? Entiendo lo que tú dices, pues sales frío, no sabes exactamente qué demanda el equipo
y se te puede complicar, y sobre todo cuando ves que te meten 3-2, ahí dices, uy, que voy a ser yo el culpable de esto, y te empiezan a flaquear las piernas, te entra un poco el tembleque, te entra un poco la inseguridad, y menos mal que luego, ya te digo que España está muy bien, me ha encantado Dani Olmo, que parece un tipo inteligentísimo jugando al fútbol, que quizá no sea el jugador más virtuoso ni el más estético, pero que sabe bien qué hacer en cada momento, y un tipo sacrificado, y me parecería además un muy buen fichaje de un equipo grande, fíjate, que no creo que sea un dineral lo que te puedan pedir por él, y me parece un jugador de equipo que te puede durar muchos años, que no tiene ese perfil de estrella, no sé, parecería muy buen fichaje. Sí, no, pero lo que te estaba comentando un poco era los errores. O sea, es evidente que España todavía comete errores, pero no ha tenido miedo a cometerlos. Hemos visto España en las últimas fases de estas competiciones quizá con demasiada cautela, incluso en los primeros partidos de esta Eurocopa, ¿no? Que pedíamos un poco de rock and roll, ¿no? Un poco de cha-cha-cha. Sí. Y hoy lo ha tenido. Y se ha levantado del 0-1, se ha levantado del 3-3, que era un golpe muy, muy duro y muy fuerte. Y prefiero esta España que se equivoca, que concede, pero que busca, que tiene hambre, que no esa España un poco contenida y un poco con el cinturón puesto que habíamos visto antes, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahora llega en el mejor momento anímico, de juego, de confianza. ¿Quién nos iba a decir, ¿no? Que sin el pichichi español de la temporada, sin Gerard Moreno, España iba a marcar 5 goles en una eliminatoria de la Eurocopa, ¿no? Que una vez más, pues Don Fútbol se ríe de nosotros y nos recuerda a su manera que no tenemos ni idea, pero también le decimos a Don Fútbol que seguiremos hablando cada noche. No, pero vamos, buenas sensaciones de España, buena presión. Lo que tú dices, a pesar de errores puntuales, de quizá fases más desconectadas, pero se la ve más con confianza, arriesgando un poco más. Los jugadores que tienen que mostrarse seguros lo están haciendo. Y bueno, a ver qué va sucediendo en estos días con la sorprendente victoria de Suiza ante Francia. El panorama cambia y bastante. Sí. Suiza tiene varios héroes, pero sobre todo el portero Sommer. Sommer, he leído, has visto que no es un portero que no es muy grande. Es hijo de otro portero, un portero que dejó el fútbol bastante pronto para dedicarse al arte. Y bueno, y él Sommer es una cosa peligrosa para un portero, ¿no? Que porque los porteros cuando cantan está mal visto, pero él toca la guitarra, toca el teclado, y además, como no era muy grande, cuando fue a Alemania, la prensa sensacionalista alemana le llamaba portero bonsai, porque era pequeñito, pero mejor ser un bonsai, como ha demostrado hoy Sommer, que no un tronco, ¿no? Que un abedul gigante que caes como un tronco talado. Ha parado uno de los penaltis, Sommer, y me ha hecho gracia. Estaba pensando lo que te he dicho del estudio de los penaltis, cuando he visto a Pogba que clavaba su penalti. ¿Qué partido ha hecho Pogba? Aunque ha perdido el balón del 3-3, pero ha hecho un partido tremendo. Ha clavado su penalti en la escuadra, y me he acordado de hace unos mundiales, se desveló, ¿no? Salió a la luz, se publicó un estudio que lideraba Stephen Hawking, que había analizado millones de penaltis, algo así, que era como desvelado el secreto del penalti, el penalti perfecto, ¿no? Decía que lo mejor era tirarlo por la escuadra, que si lo tiras por la escuadra era la mejor manera de marcarlo. Y yo, oye, gracias, Stephen Hawking, no se nos había ocurrido nunca a los del fútbol. Eso. Que eso era claro, lo que no te decía Stephen Hawking era como tirarlo a la escuadra. O sea, eso, sí. que suele ser lo complicado, ¿no? Y bueno. Tampoco te lo esperes. No. Claro, está bien la ciencia aplicada al fútbol, porque claro, los del fútbol no vemos esas cosas si no nos abren los ojos la gente de la universidad. Sí, el otro día también estaba escuchando un podcast con uno de los autores del libro de Freakonomics, que fue un bestseller, hablando un poco de la economía aplicada al mundo, al día a día, y él contaba que de pequeño había ido a una escuela religiosa, y que uno de los profesores / curas que daban clase por ahí, pues que le sorprendía un montón que los niños prefiriesen Mm. salir al patio y jugar al fútbol que pues descubrir
el misterio de la vida que ocurría en el aula, ¿no? Y en misa también, toda la religión, todo lo grandísimo que era ese mundo y que el misterio y demás, que no entendía por qué preferían jugar al fútbol y los niños le dijeron un día, pues vete un día y nos ves y ya verás cómo te va a interesar el fútbol. Entonces les estaba observando y este era un profesor, cura muy analítico, también muy de matemáticas. Entonces acaban de jugar y les dice, creo que ya resuelto vuestro problema. Si jugarais con 2 balones, esto se acabaría y todos podréis jugar a la vez, ¿no? Entonces, efectivamente, lo mismo, que a veces la decisión más lógica no es necesariamente la más acertada, ¿no? Pero volviendo a lo que tú comentabas de los penaltis, también hay un artículo muy bueno, o más que bueno, interesante, de Xavier Sala y Martí, el que fue directivo del Barça con estas chaquetas muy estridentes, que es profesor de economía en Columbia, que escribió también sobre el tema. Y también tenía una conclusión de esas, ¿no? Como, al final hay que tirar los penaltis como Messi. Y bueno, si fuera tan sencillo... Bueno, como Messi no siempre, también, ¿eh? Eso es muy lo que decía Bukowski, no esperes encontrar poesía en una revista de poesía, la vida no es tan fácil, ¿no? Pues esto es un poco también. A mí lo que me has dicho de jugar con 2 balones y así se solucionan problemas, como a veces el otro día estaba hablando una cosa, hay un puerto en China que está cerrado por un brote de coronavirus y está agudizando la escasez de contenedores que hay para el transporte de mercancías a nivel mundial, ¿no? Y yo decía, hombre, ¿y por qué no fabrican más contenedores? Y ya me explicaban que quizá no era tan fácil eso, o sea, que era como decir, pues fabricamos más dinero, imprimimos más billetes y se soluciona la pobreza, ¿no? Pues es un poco, es un poco así. Sí. La teoría con la práctica a veces no es tan sencillo. Que es el mismo pensamiento del de ¿por qué no hacer los aviones del material de la caja negra, no? Que es el mismo razonamiento. ¿Por qué no nos metemos en la caja negra todos, no? Y, claro. Exacto. Si es indestructible, ¿por qué no hacen los aviones de eso, no? Pues sí, efectivamente. Pero, claro, es verdad. Vuelve a Francia, a Suiza ahora. Vuelve a Francia si eres capaz. Después de este paseo por China y por aviones. Pues mira, si existiera un asiento caja negra y fuera, yo se lo cedería a Benzema antes, porque me ha dado pena por él y lo de Francia. Benzema también conocido en este país durante muchos años como Benzemalo, no lo olvidemos. O sea, yo lo perdono, pero no lo olvido. Es difícil confiar en la democracia con estas cosas, pero ahí aguantamos. Sí. Y con ese arrebato, ¿no? Esos minutos que ha tenido, ese golazo que ha metido, ese control increíble, esa maniobra en el área, que ha empatado el partido para Francia, luego ha marcado el 2-1, ha metido un golazo Pogba. Yo estaba pensando un poco lo de siempre de la Francia de Deschamps, ¿no? Que cuando tiene un aprieto, tiene tanta calidad individual que de alguna manera sale del embrollo, ¿no? Que Deschamps tiene sus limitaciones, pero pone a los buenos, y entonces le pasan esas cosas y le suele alcanzar, le alcanzó para ganar un mundial y no le ha alcanzado hoy por muy poco, ¿no? Después del 0-1, el homenaje de Lenglet a Laporte en el 0-1, el penalti que para Lloris también tremendo, parecía que ya estaba la inercia cambiada del partido con esa tormenta Benzema, pero le ha pasado un poco como a España, ¿no? Con el 3-1 a Francia, no sé si un poco de relajación, si un poco que Suiza ya se ha sentido liberada y ha ido a ver qué salía y le ha salido cara. Tengo 3 apuntes a esto que dices. Uno es que Deschamps pone a los buenos y a Lenglet. Es que Lenglet lleva un año horrible. A mí, de verdad, Lenglet me pareció, cuando le fichó el Sevilla, uno de esos grandes fichajes de Monchi de la Liga Francesa, que rindió fenomenal, y en el Barça al principio estuvo bien. Pero es que lleva un año con la confianza por los suelos, y es que eso en un central se nota y está fallando muchísimo. Y hoy su error a mí me ha parecido muy grosero. Eso el número 1. Luego, el punto 2 has hablado de Benzema, que yo tengo un hermano que es, no te voy a decir benzemista. O sea, ser benzemista es un punto lejano en el horizonte desde donde está mi hermano, que es ya fundamentalismo de Karim Benzema. Y entonces estoy acostumbrado a sus reproches continuos. Y te diré que a mí me parece ilícito haber dudado de Benzema, porque Benzema ha tenido temporadas en el Real Madrid ligeramente fuera de forma y
muy mal en cuanto a meter 5 goles en un año. Es que Benzema tenía las cifras. Que a mí me parecía buenísimo, me parecía lo que quieras. Que tú te has criado viendo jugar a las cabras en Cantabria, ¿no? Voy a hacer como tercera alusión a mis cabras de Cantabria. Que son las nuevas vacas de Lezama. Sí. O sea, yo recuerdo que Clemente alguna vez le decían, como alguien que había visto mucho fútbol, ¿no? Que como respeta esa opinión, y ha dicho, hombre, más que han visto las vacas que están en Lezama, que ven fútbol entrenar todos los días y no saben nada. Yo creo que tengo un amigo en común, que luego te diré quién es, que él considera que la gente que criticaba a Benzema son como los terraplanistas del fútbol. Pero bueno, es verdad que tuvo épocas un poco malas, pero eso no le convertía en mal. No, por supuesto, por supuesto. Todo el mundo juega malos partidos. Pero aún así, el peor Benzema para mí era un futbolista útil. No, eso por supuesto. Y además me encanta su forma de ser. A mí me comentaron una vez que Florentino ama a 2 jugadores, que son Karim Benzema y J.J. Carroll en baloncesto, porque ninguno de los dos jamás les ha puesto un problema para renovar, para temas de agentes, para estar regateando, para pelear más una renovación, un contrato. Benzema en eso me parece un jugadorazo de equipo, para empezar, un capitán del Madrid como a mí me gustan, no de los que se rompen la camisa y hacen brindis al sol, sino que de verdad ejerce como tal. Lo que sí es verdad es que creo que ha habido fases suyas en el Real Madrid que su rendimiento era muy inferior para mí desde el punto de vista de la calidad, quizá porque estaba opacado por otros grandes como Ronaldo, como Bale, por lo que fuera, y adoptaba un rol más secundario o más generoso. Pero solamente era ese mi apunte. Y hoy el gol que han metido Benzema, uno de los dos, me ha parecido precioso. Además, en un primer momento se le ha achacado como que era una cosa de suerte, y no, es que eso es la elegancia, la facilidad y la técnica que tiene Benzema, que es que le das un balón atrasado y consigue reconvertirlo en un gol. Y además es que ahora está, de verdad, Benzema es de los deportistas con mejor madurez. Es que está físicamente impresionante, delgadísimo, finísimo, llega a todo. Ha sido un control un poco Dennis Bergkamp, de esos que hacía Bergkamp. O el otro día que hablábamos de Edmundo, el amigo del mono Pedriño. Subí el gol en vídeo, sí. Que luego tuiteaste un gol que hace también un control ahí orientado. Contra el Manchester. Quizá más espectacular que pero yo creo que más difícil Pero sí, ha sido un golazo sin premio, porque hablemos de Kylian Mbappé también, una de las decepciones de la Eurocopa. Totalmente. Y de hecho, bueno, antes que lo has mencionado de pasada, el partido que ha hecho Pogba con un golazo, pero creo que aquí también ha aparecido, y corrígeme si me equivoco, Don Fútbol. Porque esa celebración repetida 7 veces, ha habido un momento que a todos nos ha parecido excesivo, a todo el mundo, y Don Fútbol la ha castigado perdiendo ese balón clave en el centro del campo por un exceso de relajación, por un exceso de flipadez, por lo que lo quieras llamar, y ha sido el gol clave de Suiza, que lo ha metido fenomenal el tipo además. Y luego ha metido ese gol de penalti impresionante y ha hecho una Eurocopa sensacional, pero ha sido una pequeña lección de humildad de Don Fútbol, ¿no? Sí, Don Fútbol esas te las guarda. Frivolidades no las perdona. Te las guarda. Porque mira que luego Pogba ha dado un par de pases ahí a Mbappé como para resarcirse. Sí. Pero Mbappé ha estado, no sé, con una definición impropia de lo que se espera de él, que es ser el mejor delantero del mundo. O sea, mejor delantero del mundo, y no me imagino a Ronaldo el gordo, a Ronaldo el no gordo, o a los delanteros que han dominado el fútbol en las últimas décadas, perdonando en un partido así, en un escenario así, este tipo de goles. O sea, no sé. Que luego ya ha tenido el culmen con el penalti fallado, que quizá pueda ser más anecdótico o no, pero muy decepcionante el partido de Kylian Mbappé, y un poco la Eurocopa en general, que ha hecho buenas jugadas, ha tenido apariciones,
pero no ha marcado las diferencias que se esperaban de él, ni mucho menos. Yo aquí en el caso de Mbappé te recojo el guante que has lanzado antes con lo de Benzema, y para mí es que un partido malo de Mbappé es mejor que el de muchos, y hoy incluso también. Es que ha tenido, incluso jugando mal, como lo quieras decir, ha tenido sus 4 ocasiones muy buenas de saber desmarcarse, de saber pasar, de triangular con Benzema. Y ha estado muy desacertado. Ha estado, además, yo creo que ha habido un momento que se ha venido algo abajo, ¿no? Ese pase que le ha metido Pogba en la prórroga, esa típica duda de jugador, de delantero sin demasiada confianza, que no sabe si pegarla con la derecha, con la izquierda o con ninguna de las dos. Sí. Porque estaba así. Ese no es el Mbappé que conocemos. Mi única, porque aquí voy a decir ahora una cosa que me da bastante asco confesar, pero yo iba con Francia. Porque es que me parecía bonito el partido España-Francia, sinceramente. Y quería... Ya dijiste el otro día que tú querías el cuadro difícil. Ya te digo, no soy yo el que está en el sorteo de la Champions con el Real Madrid deseando que nos toque el Bayern de Múnich, después la Juve y después el Barça, ¿no? No, tampoco quiero sufrir tanto. Pero es verdad que una España-Francia, con esta Francia, me parecía un partido que me apetecía ver. O sea, me apetecía sentarme el viernes a ver a Mbappé, a ver a Pogba, a ver a Benzema y ver qué pasaba. Y ver si podíamos, si España estaba a ese nivel, ver a estos jóvenes que tiene la selección contra estos otros jóvenes que tiene también Francia. No sé, me parecía tal. Entonces, bueno, mi única lectura positiva que puedo hacer de esto, de este partido que ha hecho Francia, es que haya pintadas en contra de Mbappé en París, claro, en el Estadio de los Príncipes, que Mbappé diga que es irrespirable el ambiente, que se le ha vuelto en contra el país, y estemos aquí esperándole con los brazos abiertos en Madrid y que empiece una nueva vida, como en el sistema de protección de testigos, ¿no? Aquí Mbappé, todo el mundo te va a querer, es empezar de cero, borrón y cuenta nueva, cambio de aires, como un Erasmus en Suecia. Claro. Vuelves, te vas y no vuelves siendo el mismo. Y igual como lo del gol en propia puerta de España, es todo algo, una táctica premeditada por parte de Mbappé, ¿no? De fallar estos goles para propiciar esta reacción de la afición francesa y tener una excusa para forzar el traspaso. Yo creo que sí, que será algo así, seguro. Tú preferías a Francia, te hacía ilusión verlo, pero ya te digo que tanto los del bar de debajo de mi casa, que antes me quitaban la emoción con los goles, que ya no me la quitan gracias a mi astucia, y unos chavales que estaban ahí en la plaza viendo en el móvil el partido, a los que sí le quitaban la emoción los del bar, han celebrado los goles de Suiza, el que enviaba el partido a la prórroga y la parada de Sommer a Mbappé. O sea, creo que la gente prefería a Suiza, pero también digo que no conviene exteriorizarlo tanto, porque de un fútbol estas cosas... Claro. Las penaliza. Sí. No es la primera vez. No hay que decir nada de que es más fácil, de que bien Suiza, no. O sea, hay que decir que igual era más peligroso porque te van a plantear un partido que te conviene menos, que se van a encerrar, que España igual le venía bien esa ida y vuelta de Francia a ratos, ¿no? Hay que tomar ese perfil. Sí, si no, Don Fútbol de verdad que te castiga duramente con esas cosas. Lo que te iba a decir es que, bueno, de hecho me acordaba de viendo a Suiza, que es que quieras que no, es un campanazo, haber eliminado a Francia, que iba favoritérrima. Y me acordaba de un vídeo, un artículo, que luego hicieron un vídeo muy bueno, que compartiremos en Twitter, como hemos compartido ayer el artículo de Yaya Touré. Pues escribió un artículo Hernán Castiari, que ha escrito mucho de fútbol y muy bien, sobre las selecciones pintorescas. Y hablaba con muchísimo humor e ingenio, como en él es habitual, lo hacía más con ese tono gracioso de argentino, que ha sido campeón del mundo varias veces, de todas esas selecciones que ahora de repente juegan bien al fútbol, ¿no? Que antes las mirábamos por encima del hombro a selecciones menores, selecciones extrañas, que parecían
como la película esa de los que hacen bobsleigh, que son de Jamaica, ¿no? Pues esto es igual. Sí. Costa Rica, y decía, y Costa Rica de repente elimina a Inglaterra, que descubrió el fútbol, y de repente Argelia te lleva a la prórroga cuando eres Argentina o Alemania, y te plantan un 4-3-3 y te hacen emboscadas. Pues esto ha sido... En esta Eurocopa estamos viendo un poco de esto, esta revolución de selecciones pintorescas también, ¿no? Austria poniéndoselo dificilísimo a la mejor Italia que hemos visto en años, Suiza eliminando a Francia, que era, ya te digo, hacía mucho que no veía una selección llegando con tanta superioridad respecto al resto de selecciones. Y de verdad que es que Suiza ha jugado muy bien, sabiendo qué hacer en todo momento, sin que le quemara la bola. Ha tenido ese cuarto de hora que ha colapsado, ¿no? Después del penalti fallado, que ha sido un poco lo que comentábamos ayer, ¿no? De ese minuto que todo se te voltea y pierdes de repente el control de todo lo que has hecho y tienes la moral por los suelos. Pero de verdad que estas selecciones es que de repente juega bien. Y acababa el artículo diciendo... ya veréis cómo Corea del Norte descubre al falso 9. Con Hernán Cassiari también me hubiese gustado ir al instituto. Un día tenemos que hablar de la gente con la que nos gustaría haber ido al instituto. Y con esto de las selecciones pintorescas echo de menos algo que en nuestra infancia quedaba bien claro en los álbums de los mundiales. Que ya estas selecciones les negaban el derecho a los cromos individuales y los dividían. O sea, tenían como cromo compartido. Que eso ya en tu cabeza decías, esta selección... seguro que no gana el mundial, o sea, es imposible. Me acuerdo con Nigeria, que tenían eso. Sí, Nigeria, Bolivia. Del Mundial 94. Bolivia también, Corea del Sur, me parece. Siempre eran Costa Rica, de hecho, en el 90, si no recuerdo mal. Pues sí, con Conejo, que nos hacía mucha gracia Conejo, que lo fichó el Albacete. Sí. Que era el portero. Y sí. El mentor de Keylor Navas. Pero ahora para vender más cromos, yo creo, ya le dan cromos a cualquiera. O sea, eso ya... En este álbum de la Eurocopa, que también estoy haciéndole a mi hijo, usándolo de excusa a mi hijo para hacerlo, hay cromos individuales de todos y no contentos con eso, luego hay como una especie de cromitos de otra manera, pero de los mismos jugadores, pero más finitos, y yo qué sé, solo por que haya más cromos. En lugar de hacer mascotas como Dios manda para un álbum de 15 fotos de la mascota, un book, pues se dedican a estas cosas, pero son cosas que cuando la UEFA y la FIFA admitan que hemos descubierto los secretos del fútbol en este podcast y nos den el poder para hacer todas esas cosas, ya corregiremos. Como era de esperar, se ha pasado, después de los partidos que hemos tenido, se nos ha pasado esto volando. Yo solo quiero decir que en estos meses de tanto decir que los chavales ya no quieren ver el fútbol, que se aburren, mira... Ojo, se viene moraleja boomer. Se viene moraleja boomer para acabar el podcast. Moraleja boomer a los chavales, que siempre que digo a los chavales me sale un poco así como Torrente ya, o sea, como ya me estoy convirtiendo en eso un poco, ¿no? Que digo, si prefieren estar viendo a un pavo que juega un videojuego o una serie que olvidarán al día siguiente en lugar de ver estos partidos, pues perfecto, pero que no nos cambien el fútbol por eso, o sea, que cambien a los chavales o que no lo vean, que hagan lo que quieran, pero al fútbol que no nos lo toquen, que siempre vuelve, al final siempre vuelve. Y merece la pena esperar. Más que discurso de Torrente, ha sonado discurso del Fari con lo de la mandanga. Deja a los chavales que camelan y si camelan, pegarle un poco a la lejía. Que camelen. Si se quieren ir a Mallorca ahí a estar 10 días en un hotel encerrados, pues que se vayan ahí sin problema. Espero que hayan visto por lo menos esos chavales que están confinados en Mallorca, que hayan tenido 5 horas de entretenimiento, 6 horas, no sé ni cuánto ha durado, pero ha sido un lunes que no olvidaremos. Yo un par de apuntes fuera de el terreno de juego, ¿no? Bueno, dos cosas que me han gustado o que me han hecho gracia del partido de Suiza-Francia. Uno era, es que me he reído solo, de verdad. He dicho, es un chiste malo que solo puedo permitir ya hacer con Enrique Ballester, que ha dicho cuando se ha lesionado Coman, que es un jugador que me encanta, porque me parece rarísimo, parece como medio que no habla, no expresa emociones casi, un tío sigiloso, y además esa especie de jugador regateador me gusta. Y que decía, ha hecho Morientes, que es un músculo, el que se ha lesionado, decía, es un músculo traicionero. Primero te avisa y luego y digo,
¿Qué más quieres que haga Morientes, ese pobre músculo? Claro. Que te mande una citación judicial una semana antes, que te mande un mail. De hecho, el que avisa no es traidor. O sea, Exacto, digo. es todo lo contrario. Y luego también que he visto a varios de Suiza en la prórroga antes de los penaltis, varios tomando Coca-Cola. A varios. No sé si te has fijado. De verdad, me ha parecido la cosa menos profesional. Y ya no sé si era ya una especie ya de parodia de lo de Cristiano Ronaldo. Eso ha debido hundir a Francia ya, ¿no? O sea, si Francia ahí con sus bebidas isotónicas, con su glucosa, con el glucosport, ¿no? Y esas cosas. Sí. Y de repente llega llega a Suiza con la Coca-Cola, que no se han pedido un bocata del Pans, ¿no? Sí. Un kebab, con un kebab, eso los ha hundido ya a los franceses. A mí siempre me decían en la universidad, no sé por qué, siempre, era como... Hay frases que siempre van juntas, ¿no? Un día lo dijimos, lo de la natación es el deporte más completo. Luego, Pedri tiene 18 años, también hay que decirlo junto. Tiene 18 añitos, sí. hay que recalcarlo. Sí, Luka Doncic aún tiene 16, se decía mucho. Pero con Pedri hay que mencionarlo siempre. Cada vez que hables de él, hay que mencionar que es un chaval y que es muy joven y que juega como un veterano. Y también va junto, a mí me decían en la universidad, todo el mundo me avisaba de que Red Bull estaba prohibido en Francia, porque era muy peligroso. Y entonces, esa leyenda urbana de que en Francia no se vendía Red Bull, no sé si en Suecia se vendía, pero a mí todo el mundo te lo decía, no, si es que es peligrosísimo, te pone el corazón eso, en Francia no lo venden, en Francia como el país avanzado, ¿no? Como nuestros vecinos más sofisticados y con más amor al arte y a la buena mesa. Sí, pero mola como ese, no sé, ese argumento de autoridad de Francia, o sea, que lleva implícito una inferioridad mental respecto a nosotros mismos, ¿no? Es como si lo hacen en Francia, pues bueno, pues nada, pues es que será mejor, ¿no? Pues en Francia hacen, yo qué sé, hablan francés para empezar, eso para empezar. Pero sí, eso es como a veces, aquí siempre hay un sitio en Castellón, un hotel muy famoso que tiene una terraza, se llama Boramar, que está justo en el mar, casi en la orilla del mar, en Benicàssim. Nunca lo hubiera dicho por el nombre, pensaba que estaba en interior. Y ahí siempre hay que decir que ahí fue Hemingway. Hay que decirlo siempre, y eso como te convierte un poco también en intelectual, solo decirlo. O sea, porque Hemingway era escritor, no puedes decir que ahí si fue un futbolista, no queda tan bien, ¿no? Como decir, no, aquí vino Hemingway, lo dices ahí al atardecer en el Boramar y eres como bohemio de repente, ¿no? Por decir eso, también es una frase. Y Hemingway, además, que tiene una estatua y un rincón y un libro en cada bar del mundo aproximadamente. Claro, es que igual es más difícil lo contrario, ¿no? ¿En qué sitio nos emborrachó Hemingway? En España, ¿no? O sea, imagínate cómo sería de malo un bar en el que Hemingway diría, no, aquí prefiero pedir un Red Bull, me voy a Francia a pedir un Red Bull. Pues nada, Enrique, ha sido un partido de verdad, que de estos que hace que merezca la pena el podcast especialmente, ¿no? El poder vivir estas noches sabiendo que además luego lo voy a comentar con mi amigo Enrique Ballester. Además, así, de viva voz, ¿no? Que no mandándonos WhatsApps y con emojis, que yo busco en Emojipedia, que al final es más rollo, ¿no? El estar hablando largo y tendido y que salgan temas. No hay emoji a la altura de lo que hemos vivido hoy. Nada. Esa es la grandeza del fútbol. Y el martes, pues si alguien tiene ganas de más, hay nada más y nada menos a las 6 un Inglaterra-Alemania, partidazo. Y a las 9, Suecia-Ucrania también. Pues seguiremos comentando día a día la Eurocopa, que ya está cogiendo velocidad, está despegando. Hoy, como tú muy bien has dicho, ha sido una gran noche de fútbol de las de antaño, porque es verdad que además lo de la grada y el público hace que los partidos tengan dinámicas diferentes. Eso es inevitable y eso es la gracia de esto. Y entonces ya vamos viendo ese ambientillo de grandes noches de fútbol y los comentaremos por aquí. Y estaremos como siempre en las plataformas de podcast habituales, en Apple,
Spotify, iVoox, Podium, por supuesto, en el As y donde la gente los escucha habitualmente. Y por supuesto estamos siempre ahí en todas las redes sociales, para menos TikTok y Twitch, pero las demás estamos ahí tú y yo dando la brasa al personal. No descartamos que hagamos el baile de Laporte, si vuelve a marcar Laporte con esa celebración. Si marca en la final Laporte y ese gol gana España la Eurocopa, me comprometo a abrir un TikTok y hacer ese baile. Bueno. Se me acaba de ocurrir, ya me estoy arrepintiendo de esto, pero... Don Fútbol no puede pasa ser nada. la última lección de Don Fútbol. Antes de retirarse definitivamente. No tendremos tanta suerte. Querido Enrique, pues un placer como siempre y nos seguimos escuchando y leyendo. Un abrazo. Un abrazo. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio y Podium Podcast con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora.